Hola chicos, aquí les hice otro video tutorial. Este va a ser de armaduras y lo vamos a resolver por el método de secciones. Este es un ejercicio que hicieron en clase. Una compañera de ustedes me pidió que le ayudara con un video. Si tienen algún problema que tengan duda, me pueden pedir el video y más o menos tardo entre 3 días o una semana. Y bueno, aquí tenemos que en este problema nos piden que encontremos las fuerzas de tensión o compresión actuando en las siguientes barras. En la barra F de 3 a 7, la morada, la barra F de 4 a 5, la azul, y la barra F de 9 a 10. Y bueno, aquí también nos enseña ya nos solicita dónde quiere que hagamos las secciones la ingeniera. Y pues así es más fácil. Bueno, primero se empieza encontrando las reacciones externas. La sumatoria de fuerzas en X, aquí solo tenemos una y es la Rx1, por lo tanto va a valer igual a 0. Siguiente, pues encontramos la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tenemos estas dos reacciones y aparte estas tres fuerzas. Sería entonces Ry1 y Ry6 positivo porque las estamos manejando hacia arriba. Y estas fuerzas pues van hacia abajo. Menos 4, menos 6 y menos 2. Y bueno, aquí vemos que tenemos dos incógnitas y por lo tanto tenemos que resolver la sumatoria de fuerzas y este lo vamos a hacer aquí, en el punto número 1, para omitir estas dos fuerzas y ya entonces tendremos esta fuerza que va a estar causando momento y también estas tres fuerzas que tenemos aquí arriba. Entonces desde el punto 1 tenemos que Ry6 va a estar causando un giro en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser positivo, multiplicado por la palanca, que sería toda esta longitud de 7.5. Y luego tenemos las tres fuerzas y cada una se tiene que multiplicar por la distancia, por la palanca. Las tres van a ser negativas ya que van a provocar un giro horario. Y bueno, ya de aquí podemos despejar Ry6, pero primero hay que sintetizar esta fórmula. Y aquí pues 4 por 1.25 es 5. 6 por 3.75 es 22.5 y por último 2 por 5 es 10. Y bueno, ya de aquí se puede despejar Ry6. Nos quedarían estos números. Bueno, aquí el Ry6 se queda del lado positivo. Al sumar estos tres nos va a quedar menos 37.5, pero este lado, pero como lo mandamos hacia allá, va a ser positivo. Y bueno, entonces como aquí el 7.5 va a estar multiplicando al Ry6, se pasa dividiendo. El resultado de esto nos da 5. Ahora como ya tenemos el valor de Ry6, podemos sustituir ese valor en la sumatoria de fuerzas en Y. Y bueno, aquí entonces nos va a quedar que Ry es igual a menos 5 más 4 más 6 menos 2, ya cuando pasemos todos los números al otro lado. Entonces nos va a quedar que Ry1 aquí va a ser este negativo más 12 y nos va a dar 7. Y bueno, entonces ya terminamos aquí, ya tenemos las tres reacciones. Tenemos que entonces Rx1 es 0, Ry1 7 y Ry6 5. Ya después de aquí ya podemos comenzar con las secciones. Y primero vamos a hacer esta de aquí. Y vamos a encontrar F de 7 a 3, la fuerza 7 a 3. Aquí está el diagrama. Y hay que dibujar todas las fuerzas y donde se corta es donde se van a tomar las fuerzas. Porque aquí se parte. Y bueno, aquí todas las pueden dibujar a tensión, ustedes las van a suponer, yo normalmente las supongo a tensión o a veces la ingeniera por
por experiencia ya sabe si algún miembro le va a salir en compresión, entonces lo dibuja hacia el otro lado, pero pueden tomar todas a atención. Y bueno, aquí ya tenemos completo nuestro diagrama. Y aquí las fuerzas que tenemos en diagonal se dividen en dos, en una fuerza en Y como esta que está aquí y en una en X. Estas dos de aquí son esta fuerza descompuesta en X y en Y. Y bueno, también esta fuerza morada se descompone en una fuerza en Y y una fuerza en X. Y estas son las que vamos a estar tomando en cuenta en la sumatoria de fuerzas. Primero necesitamos sacar este ángulo, que este triángulo es el que está aquí. ¿Cómo sacamos este triángulo? Nosotros conocemos estas dos distancias y con tangente nosotros sabemos que el tangente del ángulo va a ser igual al opuesto, sobre el adyacente. Ya conocemos el adyacente y aquí arriba nos dice que está separado a 1.25. ¿Cómo conocemos o cómo sacamos esta altura? Nosotros podemos usar la teoría de proporción. Y bueno, aquí es la mitad de la armadura, pero en una escala más chica. Tenemos que la altura total es de 1.5 metros y que estos montantes, estos miembros están a cada 1.25, y como están puestos proporcionalmente a la misma distancia, se puede decir que las alturas también están proporcionalmente creciendo. Son como, aquí se divide en tres partes, aquí también se va a dividir en tres partes. Por lo tanto, si dividimos 1.5 entre 3 nos va a dar 0.5, y este de aquí va a ser de 1 metro. Entonces se ven cómo va subiendo proporcionalmente. Y bueno, aquí entonces ya tenemos que esta altura es de 0.5. Ya tenemos estos dos datos y entonces tenemos despejando de aquí teta. Tenemos que teta es igual a 0.5, el opuesto entre 1.25 por la inversa del tangente. Esto nos va a dar 21.8, que es este de aquí. A mí de una vez me gusta sacar el equivalente del coseno de teta, así como el seno de teta, para ya tener los datos. O ustedes pueden poner en las ecuaciones coseno de teta o ya este resultado como a ustedes se les haga más fácil. Nada más si hay que cuidar los decimales. Si usan 4, yo creo sería lo más exacto. Y bueno, este triángulo está aquí puesto 3 veces en el diagrama. No solo es sino también está aquí. Y el morado, y también así como está el rojo. Y este ángulo que acabamos de sacar es el agudo, el que está así, entonces este de aquí, y luego este de aquí, y este de aquí. Y ese lo vamos a estar usando, este ángulo, cuando empiece a sacar o a sumar estas fuerzas que descompuse. Y bueno, comenzamos con la sumatoria de fuerzas en X. Aquí las fuerzas en X, perdón, que tenemos es el Rx, esta azulada, verde-azul, que es la fuerza de 2 a 3, y también tenemos la naranja y la morada, las cuales son descomposiciones de la fuerza de 7 a 3, la morada, y la de 7 a 8, la roja. Entonces que tenemos que sumar esas cuatro. Tenemos que Rx1 es igual a 0 y luego f de 2 a 3. No tenemos el dato, es una incógnita. Y estas, como están hacia la derecha, son positivas. De hecho, todas nuestras fuerzas en X ahorita se encuentran hacia la derecha. También tenemos la descompuesta en X de f de 7 a 3. Entonces, por lo tanto, esta morada, su fuerza en X sería esta que está aquí arriba, y es el coseno, como es el lado adyacente,
se tiene que multiplicar por el coseno de teta. Y aquí nosotros ya tenemos este valor y es 0.9284. Entonces se multiplica F7 de 3, la fuerza de 7 a 3 por 0.928. Y luego también tenemos que sumar esta fuerza que es la F7 a 8 multiplicada también por el coseno de teta porque está en su lado adyacente. Y aquí también igual ya tenemos el dato, entonces va a ser F7 de 8 multiplicado por 0.928. Aquí tenemos tres incógnitas, entonces aún no podemos despejar. Tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos la reacción RY1, que es 7. Tenemos esta fuerza externa negativa, que es 4. Y también tenemos las fuerzas descompuestas las mismas, pero ahora en Y. Y bueno, entonces sería F7 de 3 multiplicado por el seno de teta. El seno de teta es 0.3714, entonces aquí tenemos F7 de 3 por 0.371 y luego aquí tenemos F7 de 8 multiplicado por también seno de teta 0.371. Aquí sí seguimos teniendo dos incógnitas y aún no podemos despejar ninguna de ellas. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas la sumatoria de momentos en el punto 7. Aquí, ¿por qué se escogió el número 7? Porque aquí están la mayoría de las fuerzas. Entonces nosotros a tomar la suma de momentos en ese punto, se omitirían todas estas que están aquí. Y bueno, entonces ya tenemos que si nos ponemos aquí serían tres fuerzas las que estarían causando giro. Y sería la Rx1, la Ry1 y también la fuerza de 2 a 3. Entonces, bueno, primero la Rx1 pues no es, su valor es 0, entonces no va a estar causando un giro. Y bueno, la Ry1 va a causar un giro horario, por lo tanto va a ser negativa y nosotros ya tenemos el valor de Ry1 que es 7. Entonces se multiplica 7 por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Es esta distancia que hay de aquí a aquí y es 1.25. Y bueno, por último, la otra fuerza que está causando giro es esta, la fuerza de 2 a 3. ¿Y qué giro está causando esta? Está causando un giro antihorario, por lo tanto va a ser positiva y el brazo de palanca es 0.5, aquí ya tenemos esta altura. Y bueno, aquí ya podemos despejar F de 2 a 3 y como ya está positiva pasamos todos estos datos al otro lado. Aquí el 7 multiplicando el 1.25 está negativo, por lo tanto pasa a positivo y se divide entre el punto 5 que antes estaba multiplicando al F2 de 3 y eso nos va a dar 17.5. Y bueno, entonces ya tenemos el valor de F de 2 a 3. Ya podemos hacer ahorita el método de sustitución. Hay varios métodos, aquí el que usaron en clase es el método de sustitución. También está el de eliminación, pero bueno, aquí les voy a explicar el de sustitución que se hace en este método. Aquí lo que se hace es despejar, es cuando se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, las mismas dos incógnitas en cada una. Lo que se hace es que se despeja una de las incógnitas, en este caso vamos a despejar la F7 a 3 de la primera ecuación. Y bueno, aquí tenemos entonces que se pasan estos dos números al otro lado de la ecuación. Tenemos que F de 7 a 8 está positivo, entonces pasa negativo. Y también ya tenemos el valor de F2 a 3 que nos dio 17.5 y este está positivo y pasa negativo. Y se divide por el punto 0.928 que es el coseno de teta, pero ya en números. Y bueno, aquí esta ecuación se puede sintetizar aún más. Aquí podemos dividir cada uno de estos
entre el punto 928. Al dividir este, se eliminaría y quedaría entonces el 17.5 entre el punto 928. Entonces nos va a quedar que es menos f de z8 menos el, el resultado de 17.5, perdón, es que está aquí mi gato. Y bueno, ya ni modo así. El 17.5 se divide entre perdón. Entre el punto 928 y nos da menos 18.85. Y ya, bueno, ya me tengo que calmar. Ya tenemos entonces el F7A3 en una ecuación. ¿Y qué sigue? Aquí esta ecuación la podemos sustituir en la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces nos va a quedar, aquí tenemos 7 menos 4, eso nos va a dar 3, menos el F de 7A3 multiplicado por el seno de teta, que es 371. Aquí vamos a sustituir el valor, este f de z3, por la ecuación que tenemos aquí. Entonces por eso se abre paréntesis y se pone esta ecuación que tenemos aquí, el menos f de z8 menos 18.85 multiplicado por el seno de teta, que es 371. Y seguimos con la ecuación más f de z8 multiplicado por 371. Y bueno, aquí ya tenemos solo una incógnita y se despeja. Aquí tenemos la ecuación más sintetizada, entonces sería 3. Y aquí se multiplica menos f de z8 por 371. Y aquí tenemos dos signos negativos, por lo tanto se va a hacer positivo. Nos queda así. Y luego también este menos 1885 tiene un signo negativo, se multiplica por otro signo negativo y va a quedar positivo. La multiplicación de 18.85 por 371 nos va a dar 6.99. Y bueno, se sigue con esto, se queda igual. F de 7 a 8 por 371. Y esto ya haciéndolo aún más resumido, nos queda 9.99 por 10, pues, más 2 f de z8 multiplicado por 371. Y bueno, entonces tenemos que f de z8 va a ser menos 1345. Y ya por último, ya vamos a poder encontrar f de z3. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Podemos usar esta fórmula que ya habíamos despejado. Entonces nada más se sustituye el valor de menos 1345 aquí en el f de 7 a 8. Entonces nos queda menos multiplicando a menos 1345, entonces esto va a ser positivo, menos 18.85, esto nos va a dar menos 5.4. ¿Qué significa cuando te sale un resultado negativo? Significa que tú supusiste tu fuerza en otra dirección. Por ejemplo, aquí la supusimos que estaba a tensión, pero en realidad aquí nos está diciendo que es la compresión. Otro consejo importante que les podría decir es que si aquí, si pudieron notar, nos dio menos 13.45 y yo tengo que respetar este signo. Y si lo sigo usando, por ejemplo aquí cuando lo sustituí aquí, respeté su signo y la multiplicación de estos dos signos nos dio positivo, entonces hay que cuidar muy bien todo eso, el juego de signos, porque nos puede afectar en algún resultado. Y bueno, entonces ya tenemos el primer miembro que nos pide, que es f de z3, y nos da 5.4 a compresión. Acá lo vamos anotando arriba. Y bueno, ¿qué sigue? Sigue encontrar f de 4 a 5 con, haciendo esta sección.
Y aquí tenemos nuestro diagrama y las fuerzas que cortamos. Y bueno, esta fuerza de F de 11 a 10 se descompone en 2, en Y y en X. Al igual de esta que de F de 11 a 4 también se descompone en Y en X. Ok, comenzamos con la sumatoria de fuerzas en X. Aquí tenemos que la fuerza de 5 a 4 va hacia la izquierda, por lo tanto la vamos a poner negativa. Luego también aquí tenemos la fuerza de 11 a 4 en X, entonces hay que multiplicarlo por el coseno porque es el adyacente de teta, y aquí ya lo tenemos abajo, es el mismo valor que hemos estado usando, pues es como es simétrico, entonces son los mismos ángulos, entonces f de 11 a 4 multiplicado por el coseno de teta, que es 0.928. Y a eso también está esta fuerza, que es la fuerza de 11 a 10 en X, entonces también se multiplica f de 11 a 10 multiplicado por el coseno de teta, que es 0.928, y aquí tenemos ya nuestras tres fuerzas. Y tenemos tres incógnitas, por lo tanto tenemos que hacer otra ecuación. La sumatoria de fuerzas en Y tenemos en total, son 1, 2, 3 fuerzas también. Tenemos RY6, que es 5 y es positiva. Tenemos la fuerza de 11 a 4 en Y, negativa, va hacia abajo, y esta se multiplica por el seno de teta porque es el cateto opuesto. Entonces es F de 11 a 4 por 0.321. Aquí también tenemos la fuerza de 11 a 10. Esta es positiva y también se multiplica por el seno de teta, que es 0.371. Aquí seguimos teniendo dos incógnitas y entonces hacemos la sumatoria de momentos en el punto 11, donde tenemos todas esas fuerzas para omitirlas. Y de hecho, la sumatoria de fuerzas en Y y en X en realidad no nos sirvió para llegar a nuestro resultado, entonces esto puede ser otro buen consejo. Hay que fijarse bien qué es lo que nos está pidiendo el problema. Aquí no era necesario hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Tan solo con la sumatoria de momentos podemos haber sacado la incógnita que necesitábamos. Entonces en el examen pues hay que pensar muy bien qué es lo que tenemos que sacar y cómo le vamos a hacer para no gastar tiempo en hacer otros procedimientos. Y bueno, aquí tenemos ya la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momentos en el punto 11, y las fuerzas que van a estar causando giro es la fuerza de 5 a 4 y la RY6. Entonces tenemos que la fuerza de 5 a 4 va a hacer un giro horario, por lo tanto va a ser negativo, y se multiplica por la palanca, que es la distancia, que es 0.5, y también la RY6, que es 5. Esta va a causar un giro antihorario, por lo tanto va a ser positivo, y el brazo de palanca es de 1.25. Ya de aquí despejamos F5 de 4 y nos va a dar que es 12.5. Bueno, entonces ya acabamos aquí otra de las incógnitas que nos habían pedido y nos dio 12.5 toneladas a tensión. Y por último nos falta encontrar la fuerza de 9 a 10. Y aquí está en la sección el diagrama con el que lo vamos a encontrar. Y ya dibujamos todas nuestras fuerzas. Aquí esta fuerza se descompone en Y y en X, al igual que esta, la de F de 4 a 9, en Y y en X. Y bueno, aquí tenemos un ángulo diferente, que es este de aquí, del nudo 4, y es este triangulito que está aquí. Y bueno, aquí ya nosotros ya conocemos las distancias de este cateto y de este. Igual, ahora este ángulo lo voy a llamar alfa. Y bueno, el tangente alfa va a ser opuesto entre adyacente, y aquí lo opuesto es 1.5 y el adyacente 1.25 multiplicado por la inversa de tangente,
Aquí nos va a dar que el ángulo es de 50.19. Y bueno, de una vez saco el valor de coseno de alfa, que es 0.6402, y el seno de alfa, que es 0.7682. Y aquí otra vez empezamos con la sumatoria de fuerzas en X, que es, aquí tenemos tres fuerzas en X, esta de F de 9 a 10, la fuerza de 4 a 9 y la fuerza de 4 a 3. Y bueno, aquí se multiplica F de 9 a 10 por el coseno de este sigue siendo el mismo ángulo que hemos estado usando anteriormente. Entonces se multiplica por el coseno de teta, que es 0.928. Y luego tenemos f de 4 a 9, que es esta dorada. Aquí ya es el coseno, pero va a ser el coseno de alfa. Y aquí ya tenemos el coseno de alfa, es igual a 0.640. Estas dos son negativas porque van hacia la izquierda. Y bueno, tenemos aquí la fuerza de 4 a 3, que de hecho aquí la puse positiva, pero también es negativa. Y bueno, la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tenemos cuatro fuerzas, la 5, la RY6 y estas 2 toneladas. Aquí también tenemos estas fuerzas en Y, la F de 9 a 10 y la F de 4 a 9. Y aquí la F de 9 a 10 se multiplica por el seno de teta, que es 0.371, es el ángulo que hemos estado usando de 21.8. Y aquí el F de 4 a 9 se multiplica por el seno porque es cateto opuesto, pero del ángulo de 50.19. Aquí el seno de alfa es igual a 0.768. Y bueno, aquí sumatoria de momentos en el punto 4. Aquí creo, igual al ejercicio anterior, también tan solo con la sumatoria de momentos podemos haber sacado las incógnitas. Entonces yo hice esta sumatoria de fuerza en X y en Y están de más. Y bueno, entonces tenemos la sumatoria de momentos en el punto 4. Aquí son dos fuerzas las que van a estar causando giro en este punto. Las 2 toneladas no, porque van hacia el punto, entonces no van a estar causando giro. Aquí está la RY6, que es 5, va a causar un giro antihorario. Por lo tanto, aquí creo que me equivoqué, aquí es positivo por 2.5. Y bueno, aquí también puse de hecho las dos negativas, por eso no me afectó en el resultado, pero las dos aquí son positivas. Ahí disculpen el error. Y bueno, ya estos son positivos. Y el giro que va a causar la F de 9 a 10 multiplicado porque es la descomposición en X, la descomposición en Y no va a estar causando giro, entonces copiamos este dato que tenemos en la suma de fuerzas en X, F de 9 a 10 multiplicado por el coseno de teta, que es 0.928, y por el brazo de palanca, que es 1. Aquí ya habíamos sacado la altura. Entonces aquí despejamos F de 9 a 10. Se despeja y tenemos que entonces va a ser menos va a ser menos 12.5 y se divide entre el 1 multiplicado por 0.928. Entonces aquí nos da el resultado de menos 13.46. Y bueno, ya terminamos el último miembro que nos tocó. Y aquí también va a ser de 13.46 toneladas en compresión. Aquí de pura casualidad estos signos no me afectaron ya que los dos estaban igual. Pero bueno, hay que cuidar mucho esos detalles.
Este video duró más del anterior, pues es un procedimiento mucho más largo, entonces hay que tener eso en cuenta en el examen. Por ejemplo, yo aquí duré media hora y lo hice de manera rápida, entonces hay que cuidar mucho el orden y la limpieza a la hora de hacer el examen. Y bueno, ya cualquier cosa que necesiten, pues me dicen.